En esta lección vamos a estudiar la idea más importante del ajedrez. Prepárate, alista todo lo que necesites para atender a esta lección con comodidad. Pensemos en lo siguiente. A medida que estudiamos el ajedrez, descubrimos que existen muchas reglas diferentes. En libros y videos se enseñan teorías sobre todo lo que necesitamos hacer para jugar bien. Te dicen que debes ocupar las casillas débiles, jugar en el centro, poner tus torres en columnas abiertas, aplicar la profilaxis, estar pendiente de todos los motivos tácticos, calcular árboles de variantes, asegurar tu rey, etcétera, etcétera. Entonces, en la realidad, ¿en qué necesitas enfocar tu atención durante la partida para facilitar tu toma de decisiones? Es obvio que no se puede tener en mente 20 o más cosas diferentes mientras se está pensando al mismo tiempo que jugar. ¿Existe una sola cosa que sea la más importante? ¿Hay un factor dominante? Si examinas el esquema que te enseñé, el esquema general de la estrategia en el ajedrez, verás que en el más alto nivel se encuentra el principio de la actividad. Necesitas luchar por una mayor actividad. ¿Y qué es actividad? Dicho de manera sencilla, es la cantidad de casillas que están bajo el control de tus piezas. Y siempre que hablamos de actividad, estamos hablando principalmente de las piezas más que de los peones, porque un peón solo puede controlar 2 casillas, mientras que una pieza puede controlar una gran cantidad de casillas más. Por todo lo anterior, si quieres alcanzar la dominación, necesitas ubicar tus piezas en sus posiciones más activas. En la mayoría de los casos, esto significa moverlas hacia adelante y hacia el centro. Así se asegura que consigan controlar el máximo de casillas que les es posible. Ahora vamos a estudiar varios ejemplos para entender cómo funciona esto en la realidad. Adicionalmente estudiaremos errores comunes que cometen los jugadores y cómo te puedes asegurar de que tu juego sea perfecto. Tenemos aquí una partida de jugadores aficionados. Algo más de 1800 es el rating del primer jugador y apenas 1900 el segundo. En este caso nos es más útil observar una partida como esta que una partida de jugadores de élite como Magnus Carlsen y su gente. Cuando estudias una partida de aficionados es más fácil encontrar el tipo de errores que cometen tus oponentes habituales y entonces puedes aprender a sacar ventaja de estos. También puedes reconocer en las partidas de aficionados algunos de los errores que tú cometes de vez en cuando. De esta manera sabrás cómo resolver las situaciones para no caer en las mismas trampas. La partida comienza con D4, sigue con D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6 y caballo C3. Hasta aquí no hay nada especial, simplemente ambos jugadores desarrollan sus piezas en una de tantas maneras posibles. C5, C por D5 y C por D4. En este momento las blancas jugaron dama A4. Y aunque estos movimientos son teóricos, quiero que los veas con otros ojos. ¿Por qué las blancas juegan dama A4 en lugar de capturar directamente el peón en D4? Es decir, ¿por qué no hacían acá de una vez dama por D4? Capturar directamente el peón sería una reacción más natural. ¿Por qué las blancas prefieren hacer este jaque intermedio? Lo que pasa es que las blancas quieren provocar que el alfil negro se interponga en D7. Y eso es lo que hicieron las negras. Luego sí se toma el peón en D4. Sigue E por D5. Y vemos entonces que el alfil negro en D7 interrumpe la protección de este peón que ahora está atacado por 2 y defendido por 1. Las blancas desean tomar este peón. ¿Qué opinas de eso? ¿Es una idea buena o mala? Bueno, por un lado hemos discutido antes que atacar los peones del oponente es una buena idea. Pero, y no olvidemos este importante pero, la idea que está por encima de todo en el ajedrez es luchar por una mayor actividad. Si no tienes una actividad superior, ningún plan funcionará.
Necesitas conseguir una posición dominante con tus piezas siendo las más activas. Si ese no es el caso, es muy probable que tengas problemas. Entonces, aunque en general es una buena estrategia atacar los peones de tu rival, eso no es lo primero en lo que te debes ocupar. Tu principal preocupación debe ser cuidar de tu actividad. Es por eso que aquí dar jaque con dama A4, aunque provoque que las negras muevan su alfil sin querer, es definitivamente una mala idea. Si lo vemos por otro lado, ¿por qué tendríamos que ayudar a nuestro oponente a desarrollar sus piezas? Hemos hecho eso al ayudarle a desarrollar el alfil. Eso es tarea suya. Sigue alfil G5. Las blancas siguen con la idea de aumentar la presión sobre el peón D5 y ahora por eso clavan el caballo que lo defiende. Caballo C6. Dama E3, jaque. Este jaque tiene la misma idea, no dar tiempo a las negras de proteger su peón D5. Sin embargo, salta a la vista que la dama queda mal ubicada en E3. Impide mover el peón E para desarrollar el alfil de casillas claras. Pero las blancas solo están pensando en el peón negro que está en D5. Y por eso insisten en cosas como esta. En lugar de, por ejemplo, aquí haber jugado dama F4. Para seguir luego con E3 y terminar su desarrollo. No están preocupándose por la actividad de sus piezas. No piensan en ponerlas a jugar. Alfil E6 cubre el jaque. Y las blancas siguen con enroque largo. Ahora la torre se está sumando al ataque sobre el peón D5. Alfil E7. Y podemos ver que las negras no están haciendo nada sofisticado. Simplemente desarrollan sus piezas. Y en cierto modo las blancas les fuerzan a hacerlo. Siguió alfil por F6. Retoman con el alfil. Y caballo por D5. Finalmente las blancas están felices porque han tomado el peón que querían. El alfil N6 está clavado. Y de verdad el peón se ha perdido. Sin embargo, hay un lado negativo en todo esto. Las negras de aquí juegan torre C8. Y de repente el rey blanco está en problemas. Debemos notar que aunque las blancas ganaron un peón, lo hicieron a costa de retrasar su desarrollo. La torre blanca en H1 está fuera de juego y el alfil en F1 no tiene salida. No hay una forma rápida de terminar el desarrollo y el rey blanco está en peligro. Ahora mismo se amenaza un jaque descubierto al retirar este caballo, que obliga a jugar entonces rey B1. Las blancas creen haber resuelto sus problemas al esconder su rey, pero su juego excesivamente optimista va a ser castigado en un momento. Caballo B4. El caballo blanco en D5 está clavado. Dicho sea de paso, se quedó allí por tomar el ansiado peón. Adicionalmente, las negras lo atacan con diferentes piezas. Caballo por F6 siguió. Un jaque intermedio. Dama por F6. Pero el jaque intermedio no soluciona las cosas. El rey blanco está en grandes problemas. El peón de A2 está siendo atacado con el alfil y el caballo. Las blancas no tienen escapatoria. A3. Dama F5 jaque. Si el rey blanco se esconde en A1, el ataque doble caballo C2 se gana la dama. Por lo tanto, las blancas tendrían que rendirse ahora mismo en este jaque. Jugaron torre D3.
perdiendo la calidad para poder salvarse. Caballo por D3, E por D3 y dama D5. El jaque mate en A2 es inevitable. Esta partida nos ilustra que nunca puedes poner ninguna otra idea por encima de la idea de conseguir una mayor actividad de tus piezas, porque dicho error se paga muy caro. Una gran cantidad de jugadores no comprende esto, y simplemente andan a la deriva tratando de encontrar cuál idea seguir entre el montón de ideas que merodean en su cabeza. Por eso es que a veces siguen afortunadamente el principio de la actividad, pero otras veces se van por otros lados, se pierden en otras ideas y terminan perdiendo la partida, como en este ejemplo. Vemos que los protagonistas de esta partida no eran novatos. Hablamos de jugadores con más de 1800 de rating. No son principiantes y sin embargo todavía cometen este error. Un error que debe ser muy obvio para ti cuando comprendes que este concepto de actividad es lo principal que te debe preocupar. El siguiente ejemplo es una partida entre Nakamura y Carlsen. Nakamura con blancas. Es una partida de ajedrez bala y por lo tanto no podemos ser tan exigentes. Debemos ser un poco generosos con nuestros protagonistas. E4, C6, caballo C3, D5, caballo F3, alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, E6, D3 y caballo F6. Hasta aquí todo va bien, se está jugando la apertura. G3, alfil B4, queda clavado este caballo, y A3. Aquí ya hay algo que debemos notar. A primera vista, nada especial está ocurriendo, los movimientos de ambos jugadores parecen aceptables. Sin embargo, debemos notar que en muchas jugadas las blancas han movido solo sus peones. De hecho, la mayoría de sus movimientos han sido hechos con los peones. Siempre que veas algo así, ya debes intuir que algo anda mal, porque la idea principal debe ser activar tus piezas, y esto significa que hay que jugar con las piezas más que con los peones. En ciertos casos moverás un peón y luego activarás una pieza, pero en la gran mayoría de los casos realmente solo necesitas mover las piezas. No necesitas conocer la teoría de la apertura específica que se está jugando, una comprensión posicional superior te permite entenderlo todo. Alfil por C3 jaque, B por C3, D por E4, D por E4, caballo BD7, alfil G2, enroque corto y dama A5. Con dama A5 las negras terminan su desarrollo. Es Magnus Carlsen y es el campeón del mundo, pero sus movimientos son muy sencillos. Simplemente desarrolla sus piezas en cada jugada, lo cual es definitivamente la estrategia correcta. Aquí las blancas siguen con A4. No se sabe bien qué se pretende con este movimiento. Tal vez se quiere desarrollar el alfil por A3. Pero esto no puede funcionar de ninguna manera. Las blancas deberían estar pensando en finalizar su desarrollo. Hay que pensar en cómo desarrollar el alfil y poner a jugar las torres. Eso es lo que debería ocupar la atención de las blancas. De pronto A4 va en ese sentido, pero el problema es que se apoyaría en un truco. Se esperaría desarrollar el alfil gracias a la ganancia de tiempo que daría atacar la torre negra que está en F8. Al jugar alfil A3, atacar esta torre. Pero si las negras mueven la torre antes, esta idea falla. Las blancas tendrían que volver a pensar en cómo desarrollar su alfil de esa casilla, cómo moverlo de allí. Entonces, ¿qué deberían jugar las blancas en lugar de A4? Hay que encontrar cómo desarrollar el alfil. En realidad hay diferentes inconvenientes. El alfil no puede ir a G5,
porque la dama negra está controlando esa casilla. Ir a F4 tampoco es posible, porque entonces las negras podrían expulsarlos sencillamente con E5. Ponerlo en E3 perdería el peón C3 y pasar a D2 parece muy pasivo. Entonces, si nada funciona por ese lado, es necesario buscar otra opción y la hay. Hay que avanzar el peón a C4 y en la siguiente jugada hacer alfil B2. El alfil quedaría en una diagonal larga y la posición blanca estaría muy bien. La situación en tal caso estaría casi igualada. Pero en cambio de esto, las blancas jugaron, como decíamos, A4. Y las negras movieron su torre para ponerla en juego. Torre F a D8. Siguió dama E3, porque las blancas están abriendo paso para jugar F4 y poder atacar así con los peones F y E. ¿Será esta una buena idea? En general sería un buen plan si las blancas tuvieran una mayor actividad de sus piezas, pero ese no es el caso aquí. Las negras tienen un mejor desarrollo. Las blancas han gastado muchos turnos en movimientos de peones y su plan incluye más movimientos de peones. Este ataque que pretenden las blancas está destinado al fracaso porque son las negras quienes tienen una mayor actividad. Caballo B6. Poniendo un ojo en el peón A4 y al mismo tiempo preparando un salto a la casilla débil C4. Las blancas hacen su movimiento de ataque F4. Caballo C4. Las negras siguen adelante y observa cómo con cada jugada las blancas ponen en juego una nueva pieza o avanzan con una pieza. Como decíamos antes, cuando comprendes que lo más importante en la partida de ajedrez es activar tus piezas, puedes encontrar los movimientos correctos fácilmente. Dama F3, la dama atacada retrocede, y caballo D2. Las negras juegan hacia adelante. Ahora están entrando en pleno territorio blanco. Alfil por D2 y torre por D2. Después de este intercambio obligado, la torre negra se ha vuelto demasiado activa. Está atacando el peón débil de C2. Y todo comienza a derrumbarse para las blancas. Torre a B1 tratando de atacar como respuesta al peón B7. Pero es muy fácil refutar esta idea con el sencillo B6. Torre F a D1, enfrentando a la torre, y Carlsen respondió torre a D8, lo cual está bien. La ventaja negra se mantiene. Sin embargo, Carlsen podría haber tomado sencillamente el peón C2 y amenazar con tomar luego el de C3. Donde las blancas estarían perdidas. Tal vez pensó que no funcionaba debido a que aquí las blancas podían jugar dama D3, que amenaza jaque en la última fila, jaque mate, y que serviría así para tomar la torre. Pero el jaque intermedio de las negras, dama C5, después de que el rey se esconda, por ejemplo allí, permite tomar el peón en C3, proteger la torre y estar listos para cubrir en F8 si las blancas intentaran su jaque mate por la última fila. En resumen, la partida podría haber terminado rápidamente aquí con torre por C2.
Carlsen tomó un camino diferente, pero de todas formas ganó. En esta partida podemos ver algo muy interesante. Vemos cómo el jugador de las blancas, Nakamura, uno de los más fuertes del mundo, lo arruinó todo porque puso su atención en un plan erróneo. Enfocó su atención en sus peones, en un eventual ataque por el flanco de rey. Y ese ataque incluía el avance de más peones. Simplemente olvidó poner su atención en la idea clave. Olvidó pensar en cómo desarrollar las piezas y hacerlas más activas. Mientras tanto, Carlsen hizo exactamente esto con las piezas negras, activarlas. De manera que no subestimes mi insistencia en la actividad. Necesitas enfocarte con precisión de láser en esta idea durante la partida. Aquí está el último ejemplo de esta lección. Una partida entre Anand y Caruana. Es el turno de las blancas. Es bueno que pienses por un momento en qué jugarías. La posición es realmente engañosa. Anand hizo lo que podríamos considerar como el segundo mejor movimiento y consiguió una buena posición, pero había una alternativa más fuerte. Veamos primero qué tiene esta posición. Las negras tienen un peón en D4, el cual está siendo atacado en este momento, y las blancas podrían incluso tomarlo ahora mismo. Al mismo tiempo, las negras pueden tomar el peón de H2. Las blancas deben decidir si lo protegen o si hacen un intercambio de peones. Anand escogió jugar caballo F3, lo cual tiene completo sentido, porque ataca a la dama y protege el peón. Y una vez que la dama amenazada se retira, se puede tomar el peón en D4. Después de este F6, las blancas conservan su ventaja debido a la diferencia material que hay entre de una torre por dos piezas. El juego siguió por un largo tiempo y Anand ganó, pero la verdad es que las blancas tenían una continuación más llamativa. Al retroceder, en lugar de jugar caballo F3, podemos realizar un movimiento que da a las blancas una total dominación. La máxima ventaja en actividad que sabemos que debemos buscar. El movimiento era caballo C4. Inicialmente parece peligroso porque se le está dando el permiso a las negras para que tomen el peón de H2. Ahora hay que ver si de verdad el rey blanco queda expuesto a los jaques. Las blancas toman el peón, dama por D4, y está amenazando jaque mate en G7. Si las negras hicieran dama H1, solo estarían dando un jaque, el rey iría a F2 y no pasa nada. Por lo tanto, las negras deben intentar aquí algo diferente, como jugar F6 para proteger su rey. Y pasamos a ver cuál era el plan de las blancas. Caballo D6. Esta era la idea que se tenía al moverse primero el caballo a C4, porque esta casilla D6 es súper fuerte. Observa la posición ahora y piensa por unos instantes en las posibilidades que tienen las blancas. También piensa en qué van a jugar las negras. Podemos comprobar que las negras realmente tienen muy poco para hacer. Como decíamos antes, si dieran jaque en H1, no pasa nada, el rey va a F2, la dama está siendo atacada por la torre y hay que retroceder. ¿Qué más podemos mirar con las negras? El caballo blanco desde D6 controla muchas casillas del campo negro y por lo tanto no es fácil mover las torres para activarlas, para ponerlas bajo y hacer algo mejor. En realidad no es fácil hacer nada. Mientras tanto, si examinamos la posición blanca, notamos su gran superioridad. El caballo desde D6
Está amenazando el peón en B7. En algunas variantes es posible atacar al rey negro con dama C4 jaque y luego caballo F7 o algo similar. Y por supuesto debemos poner a jugar también la torre blanca. Actualmente no está haciendo nada en A1, pero se puede pasar fácilmente a casilla E1 para llevarla, por ejemplo, hasta E7. Esta torre se puede activar de varias maneras. En resumen, las blancas tienen muchas formas de aumentar la presión, mientras que las negras tienen gran dificultad para encontrar cualquier plan lógico. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque las blancas alcanzaron la dominación, la máxima actividad, y ese es el objetivo. Siempre que tus piezas controlan más casillas en el tablero, tantas que se hace difícil para tu oponente jugar cualquier cosa porque casi todas sus casillas están siendo atacadas por tus piezas, es el momento en el que alcanzas la dominación. Alcanzas una posición donde en realidad puedes hacer casi lo que quieras, mientras que tu oponente queda condenado a mirar pasivamente lo que haces. Esa es la mejor ilustración de nuestra idea. La idea más importante y crítica del ajedrez es activar tus piezas. Hay que avanzarlas. Como vimos en este último ejemplo, las blancas avanzaron su caballo hasta D6, partiendo desde la casilla D2. Las blancas avanzaron y consiguieron la dominación. Eso es lo que siempre debes hacer. Incluso aunque tus piezas no resulten siendo tan fuertes como el caballo aquí en D6, en general debes avanzar con tus piezas para hacerlas tan activas como sea posible. Esa es la línea guía, idea clave y fundamental para jugar la partida de ajedrez. Siempre que puedas elegir entre activar una pieza o hacer algo más, lo mejor será usualmente activar la pieza.